Monterrey 2019. Un avión comercial con 247 pasajeros a bordo está en la pista, listo para despegar. La torre de control da la autorización final, el capitán confirma el procedimiento de decolaje. 30 segundos después, cuando los equipos de emergencia abren las puertas del avión, no hay absolutamente nadie dentro. Hoy vas a conocer esta historia completa. Antes de empezar, deja tu like para fortalecer el canal. Suscríbete para recibir todas las historias que publico y comenta abajo de qué país me estás viendo. Así entiendo mejor quién me acompaña aquí y puedo crear contenido cada vez más interesante para ti. Ahora sí, sin más vueltas, que comience la historia. ¿Cómo puede un avión desaparecer de la pista sin dejar rastro? Esa pregunta me persiguió durante meses después de lo que pasó en Monterrey y todavía no tengo una respuesta que tenga sentido. Me llamo Octavio Reyes, soy periodista y llevo 20 años cubriendo casos raros en la frontera entre México y Estados Unidos. He visto cosas extrañas, he hablado con familias destruidas por desapariciones inexplicables y sé lo que es perder a alguien sin entender qué pasó. Mi hermano menor desapareció hace 15 años, cuando cruzaba de Reynosa a McAllen, y nunca lo encontraron. Por eso cada caso que investigo se siente personal. Cada familia que entrevisto me recuerda la mía. Cada pregunta sin respuesta es como revivir esa pérdida. Pero el caso del vuelo 447 fue diferente, porque no desapareció una persona, sino 247 de golpe. Recibí una llamada anónima un martes por la tarde. Alguien me dijo que había pasado algo grave en el aeropuerto de Monterrey y que necesitaban a alguien que no tuviera miedo de hacer las preguntas correctas. Cuando llegué al aeropuerto esa noche, había un cordón policial rodeando toda la pista 3, luces de patrullas por todos lados y un silencio tan pesado que me dio escalofríos. Ahí estaba el avión, un Boeing 737 de Aerolíneas del Norte, completamente intacto sobre la pista, con las luces todavía encendidas y las turbinas frías. Parecía que estaba esperando para despegar, pero cuando te acercabas, sentías que algo estaba profundamente mal con toda esa escena. Hablé con uno de los controladores de tráfico aéreo, que todavía estaba en shock, y me dijo que nunca había visto nada igual en sus 30 años de carrera. El avión estaba ahí, físicamente presente, pero las 247 personas que deberían estar dentro simplemente no estaban. Era el 14 de marzo de 2019, una mañana normal de martes, sin nada que indicara que ese día iba a ser diferente a cualquier otro. El vuelo 447 estaba programado para salir de Monterrey rumbo a Ciudad Juárez a las 6:45 de la mañana, un vuelo doméstico rutinario que hacía esa ruta 3 veces por semana. Los pasajeros habían pasado por seguridad sin problemas, habían abordado normalmente, se habían sentado en sus asientos y esperaban el despegue como cualquier otro día. Entre ellos había una familia de 5 personas que iba a visitar a sus abuelos en Juárez, un empresario que tenía una reunión importante, una pareja de recién casados que regresaba de su luna de miel, gente común con vidas normales. El capitán al mando era Remedios Vázquez, una mujer de 48 años, con 23 años de experiencia como piloto comercial y un historial impecable sin un solo incidente registrado. Sus compañeros la describían como meticulosa, calmada bajo presión, y alguien que seguía los protocolos al pie de la letra sin importar las circunstancias. Esa mañana ella llegó al aeropuerto a las 5 de la mañana, como siempre. Revisó el avión personalmente antes del vuelo, y todo estaba en perfecto estado según su reporte. La torre de control le dio la autorización final para iniciar el procedimiento de despegue a las 6:43 de la mañana, y ella confirmó que estaba lista para partir. Yo investigué cada detalle de ese día, porque necesitaba entender por qué algo tan rutinario terminó convirtiéndose en la desaparición masiva más extraña que había documentado en mi carrera. La última comunicación entre la torre y el avión fue a las 6:43 de la mañana, y las palabras exactas del capitán Vázquez fueron iniciando procedimiento de decolaje. 30 segundos después, el radar perdió la señal del vuelo 447, como si el avión simplemente hubiera dejado de existir en el sistema de navegación aérea.
Pero aquí está el problema que nadie podía explicar y que me mantuvo despierto durante semanas, tratando de encontrarle sentido a lo que había pasado. El avión todavía estaba visible para los ojos de todos los funcionarios del aeropuerto que estaban en la torre de control, mirando directamente hacia la pista 3. Estaba ahí físicamente, con las luces encendidas sobre la pista, pero el radar decía que no existía, y eso ya era suficientemente extraño para que alguien corriera a verificar qué estaba pasando. Cuando el equipo de emergencia llegó corriendo hacia el avión, encontraron la aeronave completamente intacta, sin un solo daño visible en su estructura externa. Las puertas estaban cerradas desde adentro con los seguros activados, como si alguien las hubiera cerrado desde la cabina, siguiendo el protocolo normal antes del despegue. Tardaron casi 10 minutos en forzar la entrada porque nadie respondía desde dentro cuando golpeaban y gritaban pidiendo que abrieran las puertas. Cuando finalmente lograron entrar, se encontraron con una escena que desafiaba cualquier lógica y que ninguno de los presentes pudo explicar de manera coherente. No había nadie dentro del avión, ni pasajeros, ni tripulación, ni rastro de que alguien hubiera salido de manera forzada o violenta. Simplemente estaba vacío, como si nunca hubiera habido 247 personas sentadas ahí esperando para volar hacia Ciudad Juárez. Un oficial de la Policía Federal que estuvo en la escena me dijo que cuando entraron al avión, sintieron algo que no podía describir con palabras, pero que le helaba la sangre. Los investigadores forenses llegaron 2 horas después y comenzaron a documentar todo lo que encontraron dentro de esa aeronave vacía, buscando cualquier pista que pudiera explicar lo inexplicable. Descubrieron que los asientos todavía estaban calientes, como si alguien hubiera estado sentado ahí apenas unos segundos antes de que el equipo de emergencia entrara. Las bebidas que habían sido servidas antes del despegue todavía no se habían enfriado completamente. Algunas todavía tenían vapor saliendo de las tazas de café. Los celulares de los pasajeros seguían dentro del avión en los compartimentos superiores o en los bolsillos de los asientos, algunos con las pantallas todavía encendidas, mostrando conversaciones de WhatsApp a medio escribir. Había señales claras de que las personas habían estado ahí momentos antes, pero no había absolutamente ninguna evidencia de violencia o lucha o pánico. No había sangre, no había objetos rotos, no había nada fuera de lugar excepto el hecho obvio de que 247 personas habían desaparecido en 30 segundos. Era como si se hubieran evaporado sin dejar más rastro que el calor de sus cuerpos, en los asientos y las bebidas que no terminaron de tomar. Yo entrevisté a las familias durante las semanas siguientes, y cada conversación me destrozaba un poco más, porque veía en sus ojos el mismo dolor que vi en los ojos de mi madre cuando perdimos a mi hermano. Una mujer que perdió a su hijo de 20 años en ese vuelo, me mostró el último mensaje que él le había enviado 5 minutos antes del despegue, diciéndole que la quería y que llegaría pronto. Pero lo que realmente me perturbó fue algo que la policía encontró en la cabina de comando y que tardaron casi una semana en compartir con la prensa porque no sabían cómo interpretarlo. El capitán Remedios Vázquez había escrito algo en su bloque de notas oficial antes de desaparecer, algo que dejó con su letra clara y firme, sin signos de temblor o pánico. Eran solo 3 palabras en español que me hicieron sentir un escalofrío cuando las leí por primera vez y que todavía me persiguen cuando cierro los ojos por la noche. Las palabras eran: ellos están aquí sin ningún contexto adicional, sin ninguna explicación de quiénes eran ellos o por qué el capitán sintió la necesidad de escribir eso justo antes de desaparecer. Pasaron semanas antes de que uno de los investigadores descubriera algo que había sido completamente ignorado en el análisis inicial de las grabaciones de la torre de control. Su nombre era Gerardo, un técnico de audio que trabajaba para la Agencia Federal de Aviación y que había revisado las grabaciones múltiples veces buscando cualquier detalle que pudiera ayudar. Me citó en un café lejos del aeropuerto porque no quería que nadie supiera que estaba compartiendo información conmigo. Y cuando nos sentamos, vi que estaba nervioso de una manera que me hizo prestar mucha atención. Me puso los audífonos y reprodujo los últimos segundos de la transmisión del capitán Vázquez, justo antes de que el radar perdiera la señal del avión.
Al principio no escuché nada extraño, solo la voz tranquila del capitán diciendo las palabras del protocolo de despegue y el sonido normal de la cabina en segundo plano. Pero entonces Gerardo me dijo que escuchara con más atención, que me concentrara en el fondo de la grabación, debajo de la voz del capitán, donde había algo que no debería estar ahí. Cerré los ojos y volví a escuchar. Y esta vez lo oí claramente, aunque era tan bajo que casi se perdía entre los otros sonidos de la transmisión. Era un zumbido constante y extraño que no sonaba como ninguna interferencia de radio que hubiera escuchado antes en mi vida. Algo que te hacía sentir incómodo, sin poder explicar exactamente por qué. Gerardo me explicó que había hecho un análisis de frecuencia del sonido y que definitivamente no era una interferencia técnica ni un problema con el equipo de transmisión. El zumbido venía de dentro de la cabina del avión. Estaba siendo captado por el micrófono del capitán porque estaba sucediendo físicamente en ese espacio durante esos últimos segundos. Pero lo que realmente me puso la piel de gallina fue cuando me dijo que había buscado en los archivos históricos de la Agencia Federal de Aviación buscando casos similares. Había encontrado ese mismo zumbido exacto en las grabaciones de otras 6 aeronaves que habían desaparecido en circunstancias extrañas durante los últimos 15 años en toda América Latina. Eran casos que habían sido archivados como accidentes o desapariciones sin explicación, porque nunca encontraron los restos de los aviones ni ninguna evidencia de lo que había pasado. Pero nadie había conectado los puntos hasta ahora. Nadie había notado que todos esos casos compartían ese mismo sonido imposible segundos antes de que perdieran contacto con la torre de control. Le pregunté a Gerardo por qué nadie había reportado esto antes, y me dijo que probablemente porque el zumbido era tan sutil que pasaba desapercibido a menos que supieras exactamente qué buscar. Me dio una copia de todos los archivos que había encontrado, aunque ambos sabíamos que estaba arriesgando su trabajo al compartir esa información conmigo de manera no autorizada. Pasé los siguientes meses revisando cada detalle, entrevistando a más familias, hablando con más investigadores, tratando de encontrar un patrón que pudiera explicar qué estaba pasando realmente. Descubrí que todos los desaparecimientos habían ocurrido cerca de la frontera entre México y Estados Unidos, siempre en zonas con alta concentración de población hispana, siempre siguiendo rutas específicas. Pero las autoridades no querían escuchar. Decían que estaba viendo conexiones donde no las había, que estaba obsesionado con el caso porque me recordaba a mi hermano. Tal vez tenían razón en eso último, pero yo sabía que había algo más grande pasando aquí y que alguien en algún lugar tenía las respuestas que yo necesitaba. El caso del vuelo 447 fue oficialmente archivado como desaparición masiva inexplicable 6 meses después de que ocurriera el incidente en Monterrey. Los investigadores nunca encontraron a ninguno de los 247 pasajeros ni a la tripulación, y el avión fue eventualmente desmontado pieza por pieza sin que encontraran absolutamente nada. Las familias organizaron un memorial en el aeropuerto y yo asistí viendo sus caras destruidas, sabiendo que nunca tendrían el cierre que necesitaban para seguir adelante. Pero una cosa permaneció conmigo después de que el caso fue cerrado oficialmente. Una cosa que no podía sacar de mi cabeza sin importar cuánto lo intentara. Era ese zumbido en las grabaciones, esa firma acústica imposible que conectaba todos estos desaparecimientos a través de los años y que nadie más parecía considerar importante. Meses después de que el caso fuera archivado, cuando ya había empezado a aceptar que tal vez nunca sabría la verdad, recibí una llamada que cambió todo. Era tarde en la noche, casi las 11, y el número en mi teléfono era desconocido, sin identificador de llamadas visible en la pantalla. Contesté y escuché una voz del otro lado que estaba claramente siendo distorsionada con algún tipo de software para que no pudiera reconocer quién estaba hablando. La voz me preguntó si realmente quería saber qué había pasado con las 247 personas del vuelo 447 de Monterrey. Antes de que pudiera responder, la voz continuó hablando y me dio un nombre y una ubicación que anoté rápidamente en el papel más cercano que encontré. Me dijo que buscara a Lucía Mendoza en El Paso,
que ella sabía sobre el zumbido y que ella podía explicar por qué todas esas personas habían desaparecido. Y entonces la voz agregó algo que me heló la sangre y que me hizo entender que esto era mucho más grande de lo que había imaginado en cualquiera de mis peores teorías. Me dijo, ella sabe que no fue la primera vez, y luego colgó dejándome con más preguntas que respuestas y con la certeza de que mi investigación apenas estaba comenzando. ¿Te gustó el video? ¿Quieres saber quién es Lucía Mendoza y los impactantes acontecimientos que la rodean? Entonces, mira el próximo video de esta serie. Muchas gracias por haber visto hasta aquí y nos vemos en el próximo video.